Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es La Tarde en Casa. Gracias por acompañarnos una vez más en esta jornada que, si bien se presentó bastante fría, por lo menos con relación a lo que habían sido los últimos días de la semana pasada, está agradable, es realmente agradable, con cielo parcialmente nuboso y bastante soleado, sobre todo al norte del país. Se va a mantener así en los próximos días, así que son jornadas de invierno relativamente agradables, con algo de frío por la mañana. El presidente de la República está con el Consejo de Ministros en la ciudad de Nuevo Berlín. Allí se iba a movilizar, o mejor dicho, se movilizó el Zunca para presionar al gobierno, para hacerle saber de su disgusto por el nuevo sistema de cálculo que tiene el BPS para sus jornales correspondientes al salario vacacional, que se calcula de una manera distinta, se paga de una manera diferente al del resto de los trabajadores por la propia naturaleza del trabajo de los obreros de la construcción, la naturaleza de su vínculo laboral y también el hecho de que, cuando hay trabajo están en las obras, pero a veces no lo tienen y por eso el cálculo es diferente. Pero vamos a ir en instantes a Nuevo Berlín. Tenemos a Lorena Bomio, que está con los docentes del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, que estaban ocupando, porque reclamaban más funcionarios administrativos para atender a los 2.700 alumnos con que cuenta el centro. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Bueno, hace minutos nada más que la asamblea terminó, la asamblea de docentes y trabajadores del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, el liceo número 3, y han decidido levantar la ocupación y quedar en un cuarto intermedio para, terminar de evaluar y ver el compromiso de las autoridades, que elaboró una propuesta y que la hizo y que fue aceptada inicialmente por la asamblea de trabajadores y docentes. Estoy con Adriana, ella es adscripta de este centro educativo. Bueno, ¿en qué consiste lo que aceptaron? Bueno, el compromiso de, primero, el pago de las horas de la funcionaria que ha cumplido las horas de adscripción que se realicen esta semana. Por otro lado, el funcionario que va a venir a cumplir las horas de administración que tanto necesitamos hasta que venga el becario. Y por otro lado también la persona que va a venir hasta bien no se elija la subrogación del cargo de secretaría, que estaría siendo, salió ya elección para el martes, pedimos que lo elija. y luego esto estamos justamente como tú lo dijiste, en una asamblea en cuarto intermedio para ver si esto se cumple en esta semana, como prometieron, que creemos que sí será así. Y hasta el 31 de agosto también pedimos y que nos vengan a informar un poquito qué idea tienen de cómo se va a poder implementar el seguimiento del Plan 94 en el turno diurno, que va a generar quintos, cómo vamos a hacer locativamente, qué va a pasar con las otras de reformulación 2006, cómo va a ser a nivel de funcionarios también. Y también pedimos toda la reposición de las herramientas por los robos que este liceo sufrió el año pasado, el lugar también para que estén seguras. Y eso estaremos esperando una respuesta con respecto a ello. Ya se les fue entregado nuestra solicitud y esperamos que sea escuchada. ¿Es suficiente esta propuesta de las autoridades? Hoy de mañana yo estuve, estamos hablando de 2.700 alumnos más los que vienen al nocturno y que ahora hay 4 personas en administración nada más para procesar toda esa información, boletines, etcétera. En este momento estamos hablando del turno diurno, que son los 2.700 estudiantes. En este momento hay 5 porque hay un nuevo administrativo que salió. Creemos que claro, que no es suficiente, necesitaríamos más, pero sabemos que en este momento es lo que se está ofreciendo, lo aceptamos, lo recibimos y también tendríamos la posibilidad de que la secretaria que estaba como secretaria vuelva al cargo administrativo, tendríamos otra persona más. Entonces después seguiremos evaluando. Por el momento, recibimos esto que nos pueden dar y que, estamos bien. Si no hubieran ocupado, ¿sienten que no hubieran tenido esta respuesta de las autoridades? Y a veces sentimos que sí. Que si no se tomara la medida tan rápido no nos llega. Nos duele porque es algo que venimos pidiendo desde buena manera, quizás por el buen vínculo con dirección y otras cosas que desde principio de año y ya otros años también hemos con faltantes de administrativos y con problemas, caos pero lamentablemente es lo que nos
no sucede. Ya levantaron la ocupación, veo que hay chiquilines en el liceo, ¿ya se retomaron las clases? No, hoy por el día del estudiante, de los martes estudiantiles, están los chicos organizando un toque, porque va a ser por un rato, porque luego se suspenderán las clases por el tema del partido que hay ahí, entonces por las medidas que se van a tomar. Pero a partir de mañana las clases van a funcionar como corresponden. La idea nunca es de favorecer al estudiante y nunca es que pierdan clases. Esto es siempre en favor de los estudiantes y en favor de la mejora para poder funcionar mejor todos, ¿no? ¿Qué pasa si no se cumple con lo prometido en este plazo que ustedes marcaron? Nos vamos a reunir en asamblea y vamos a tomar las medidas pertinentes, lo que nosotros consideremos en ese momento. Bien, muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Bueno, retoma entonces la normalidad ya en el día de mañana, el liceo número 3, Dámaso Antonio Larrañaga. Oficialmente ahora está desocupado, como informábamos recién. Continuamos contigo, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Lorena. Sí, la verdad que el testimonio de la scripta es muy difícil de entender cómo pueden hacer 5 funcionarios para manejar un centro educativo con 2.700 adolescentes, jóvenes, estudiantes que solamente están en el turno diurno más el nocturno, suponemos, ¿no? Bueno, esperemos que todo esto se pueda arreglar con estas nuevas incorporaciones. Era entonces la situación, está desocupado y hay algunas actividades especiales por ser 14 de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles, y al parecer también por el partido. Se ve que la cercanía con el Estadio Centenario hace que se entusiasmen más por el clásico que por las clases, como es de suponer. Bueno, pero teníamos otra movilización que transcurre en la zona de Nuevo Berlín, donde está sesionando el Consejo de Ministros, tiene que ver con el Zunca. Había anunciado la realización de un paro general, de un paro del Zunca para hoy, con una movilización masiva. Se calculaba que podían movilizarse unos 2.000 trabajadores del Zunca en una ciudad que tiene 1.600 habitantes, es decir, se iban a hacer notar en las calles de Nuevo Berlín, que además, como es de suponer, está bastante convulsionada por la llegada del presidente de la República, todos sus ministros y la actividad que habitualmente se despliega allí donde va el presidente y el Consejo de Ministros en esta impronta de los gobiernos de Tabaré Vázquez, que han sido los consejos de ministros en distintas localidades del país, incluso en ciudades pequeñas como es el caso de Nuevo Berlín. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murra, había estado la semana pasada por aquí, nos había dicho que le parecía excesiva la movilización, en general la reacción de los trabajadores del Zunca con respecto a las modificaciones que se habían introducido. Dijo, creemos que la modificación es absolutamente mínima. Si un trabajador no trabaja durante un año ni está enfermo, no se generan días de licencia y no se le paga, indicó Murro. Se espera que unos 2.000 trabajadores, bueno, es lo que les decía con respecto a la movilización. Con el sindicato de la construcción se viene negociando desde el año pasado, hemos negociado en múltiples reuniones, hubo negociaciones en el 2016, también en lo que va del 17, el directorio del OEP se postergó las decisiones que iba a tomar en el mes de febrero y volvió a postergar sus decisiones a fines del mes de julio. Esto es lo que dice el ministro Murro. Hay reproches por parte de los sindicatos con respecto a la voluntad del gobierno, no solo en este caso, pero en particular, de negociar, por lo menos de la posibilidad de acordar con los sindicatos en algunos temas en los que no hay acuerdo. Vamos a ver si podemos tener el contacto con alguno de los dirigentes del Zunca más adelante. Nos vamos ahora a un consejo de homeopatía Hahnemann. Hermoxita Gel Baba de Caracol, cosmética natural para el cuidado facial y corporal, poderoso antiarrugas e hidratante, contiene elastina, colágeno y alantoína. Hermoxita Gel Baba de Caracol recupera células utilizándose con éxito en tratamientos post-cirugía, disminuye quemaduras, manchas de la piel, acné y cicatrices. Hermoxita, poderoso regenerador apto para todo tipo de piel, ideal para el día y para la noche, por sus componentes naturales y exquisito aroma a gardenia. Hermoxita es desarrollado por la Facultad de Química. Produce Homeopática Hahnemann. Salud naturalmente. Convención 1436.
Ahora sí nos vamos a Nuevo Berlín, donde está Daniel Diverio, dirigente del Zunca. ¿Cómo anda, Diverio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo resultó el paro? Habitualmente hay alto acatamiento de la marcha. Ahí estamos viendo algunas imágenes del Zunca en Nuevo Berlín. Sí, fue un acatamiento importantísimo. Fue un paro 24 horas a nivel nacional. Incluso se manejaba 2.000 compañeros viajando hacia Nueva Berlín, pero bueno, todos los trabajadores de todo el país que ya está presente, en realidad llegamos con más de 100 ómnibus, que eso habla de 4.000 trabajadores. De todas maneras, tomamos recaudo, por supuesto, sabiendo que es un pueblo muy pequeño, con 1.500 habitantes, de no ser una invasión la cual puede distorsionar la vida cotidiana de ese pueblo. Entonces, con mucho respeto, ¿no?, nos movilizamos ahí y nos ubicamos en un lugar en el cual generamos las condiciones para que se pudiera hacer la movilización sin que hubiera ninguna distorsión en un pueblo tan hermoso como Nuevo Berlín, ¿verdad? Sí, ¿tuvieron algún contacto con alguna autoridad de gobierno en esta jornada? No tuvimos ningún contacto, más allá de lo que salió por la prensa, y bueno, nosotros nos manifestamos fundamentalmente reclamando la posibilidad de que esa medida que se tomó, en la cual ni siquiera se nos avisa de que se rechazaba el avance que habíamos tenido, y si va a tomar esa medida, nos enteramos un poco casi por la prensa de lo que había pasado el día miércoles. Entonces, en realidad, no solamente no estamos enojados mucho menos, simplemente no entendemos cuál es el objetivo, si es político, si es económico, porque ninguno lo espalda. Si fuera político tendría argumentación y económico menos, porque hay que entender de que lo que dice el ministro, que lo ha dicho la prensa, de que un trabajador que no trabaja en todo el año no debería cobrar licencia, y compartimos, con trabajadores que trabajan todo el año tendría que cobrar licencia, pero acá hay un error, porque con trabajadores de la construcción que trabaja todo el 2016 y el 2017 quiere dificultad de conseguir la changa y no trabajan todo el año, lo que cobra era la licencia, el salario ocasional correspondiente a los 20 días de licencia que se dio el año anterior. O sea, lo que estamos planteando de que no estamos hablando de trabajadores que no trabajaron, fueron trabajadores que estuvieron en licencia, y la licencia es como cualquier día trabajador que tiene aporte y genera también, voy a reiterar, licencia y salario ocasional. Entonces, no es un planteo decir que trabajadores que no trabajan todo el año cobran día de licencia. Es un error decir de esa manera, ¿no? Ahora, hay también una distancia entre ambas partes, ¿no? Andrade dijo, bueno, el ministro estaba encaprichado, el ministro dice la medida es exagerada. ¿Ha habido un problema de entendimiento, de negociación, de disposición al diálogo? ¿O simplemente hay dos criterios antagónicos sobre este tema? Sí, en realidad esto empezó el año pasado, cuando a partir de una denuncia que salió de la representante de Cámara de Empresarios, Elvira Domínguez, que lo levantó el diario El País, donde el directorio del IPS dijo, bueno, acá pasa algo, los trabajadores de la construcción están cobrando de forma indebida su licencia de ocasional, eso fue lo que se informó, y bueno, tenemos que ver cómo revisamos estos para que esto se genere más. En realidad, cuando se empezó a revisar y nosotros llevamos una cantidad de argumentos arriba de la mesa, se entendió clarísimo que los trabajadores de la construcción no estábamos cobrando nada de indebido. Es más, queremos dejar claro que los trabajadores de la construcción cobramos nuestra licencia y nuestro salario ocasional y cualquier aguinaldo de un fondo de la construcción. ¿Cómo se financia ese fondo de la construcción? Bueno, con un aporte patronal que hacen los empresarios por nuestras jornadas laborales. Significa que del BPS, de rentas generales del Estado, para que entiendamos, no sale un solo peso para pagar ni siquiera un día solo de licencia o salario vacacional de trabajadores de la construcción. Todo se cubre ese fondo, que ese fondo fue creado a partir de la ley 14411. Eso en primer lugar. Pero lo segundo, ese fondo de la construcción, en los últimos 14 años, tuvo un superávit, o sea, 12 años en la cual tuvo superávit, que supera decenas y decenas de millones de dólares, y hubo 3 años, los otros últimos, que tuvo algunas dificultades, y es por eso que rápidamente se intenta corregir. Entonces dijimos, bueno, vamos a conversar, a discutir, buscar, a ver, alguna fórmula que nos permita dar un blindaje mayor, seguridad a lo que es el fondo, pero bueno, podemos reiterar, si estamos diciendo que ese fondo tiene un superávit muy superior a lo que se ha gastado, entendemos nosotros que debemos darnos los tiempos suficientes para buscar una fórmula que permita mejorar. Que tanto las cámaras de la construcción y el sindicato estaban de acuerdo de ubicar alguna fórmula que permitiría mejorar, como por ejemplo achicar lo que son los convenios laborales nuestros que terminan en octubre,
trayéndolo más cercano al principio de año, que eso permitiría mejorar, por ejemplo, la recaudación del IPS, claro, dentro de otras fórmulas, ¿no? Diverio, bueno, justamente sobre esto, porque el ministro dice que la diferencia es mínima. ¿Cuánto estiman ustedes que pierde de aplicarse esta nueva normativa un trabajador, en fin, promedio, un trabajador de la construcción? Sí, está bien, está difícil sacar la cuenta. El problema es que justamente los trabajadores que son más vulnerables, que están sin la changa, porque en la construcción hay que ver que el trabajador de la construcción apenas un 25% son permanentes. La mayoría de trabajadores de la construcción, por el tipo de contrato que tenemos nosotros, continuamente son trabajadores que son temporales. Entonces terminan ahora y empiezan otros. Muchas veces el trabajador, más cuando tiene más de 50 años, puede estar hasta un año sin trabajar, o menos de un año, un par de meses. Entonces ese trabajador que justamente, que está casi un año sin trabajar, que lo único que tiene para cobrar es lo que generó de licencia y salario vacacional a partir de los 20 días de licencia, que capaz que es mínimo, ¿no? Pero justamente con lo único que puede contar trabajador en fin de año, bueno, justamente a ese trabajador que está mucho más vulnerable, que justamente se le toca la posibilidad de tener un peso. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No estamos hablando de un trabajador que tiene trabajo permanente y que tiene todo el año trabajado. Estamos hablando de trabajadores que tienen gran dificultad para conseguir la changa, con mayores de 50 años fundamentalmente, y justamente el único pesito que puede dar a fin de año es el peso que le tocamos. Pero más allá el monto que sea o no, digo, no entendemos cuál es el argumento. Si eso es eso se maneja un convenio colectivo, es un acuerdo que logramos con las cámaras empresariales. Y bueno, ¿por qué se debe tocar? Pero más, el aporte patronal, hoy es un 29,5 creo que es, ¿no?, de lo que gana un trabajador. Antes, del 2002-2003, era de un 36,8. A partir del 2003, más o menos, se hizo un estudio y se veía que había superávit, y dijo, bueno, vamos a bajar el aporte patronal a un 29,5 para generar las condiciones que pudieran dar inversión y más trabajo. Estamos de acuerdo, dijimos, bueno, se redujo el aporte patronal de un 36,8, lo que era, a un 29,5 para que hubiera mayor inversión. Pero hubo un compromiso de que se rebajaba el aporte patronal, pero para nada se modificaba lo que era el cálculo, la licencia, el salario vacacional de trabajar en la construcción en perjuicio de trabajadores. Eso fue así. Pero tanto es así que en el 2003 no se modifica, vuelvo a reiterar, hasta la fecha, a pesar de la rebaja del aporte patronal, bueno, lo que es el fondo de la construcción, que es superávit. Entonces no entendemos cuál es el objetivo, si es político o económico. Hasta ahora nadie nos pudo explicar. Claro, ustedes plantean que pueda volverse a aumentar a los niveles que estaba antes del 2002, 2003, como decía usted. No estamos planteando eso, Lo que estamos dándolo como argumento diciendo que si en ese momento se rebajó, porque se quedó demostrado que tenía superávit, y a pesar de la rebaja, siguió dando superávit. Sí, está claro. No entendemos. Nosotros nunca reclamamos el superávit ese que se volcara de alguna forma a los trabajadores de la construcción o a la industria. Nunca dijimos, hay superávit este año, este otro año también, pero ¿qué van a hacer con ese superávit? ¿Queremos vuelta para...? No, nunca lo dijimos, ¿no? Entonces creemos nosotros que en el momento que hay dificultades, que se tome esta medida, la verdad, que por eso reiteramos, no sabemos si es una decisión política o económica, pero ninguna de las dos formas tiene un argumento sólido. Entonces esta movilización que se hizo hoy, en realidad es parte de la medida que tomamos en conjunto de trabajadores para intentar revertir la situación. Podemos revelar, lo hicimos con mucho respeto, hicimos la movilización y el acto lo hicimos lejos, o por lo menos lo que es el pueblo, ¿no?, separado de lo que nos daba el Consejo de Ministros. No fuimos a la puerta del Consejo de Ministros a aplaudir o a flamear nuestra bandera. Fuimos respetuosos del pueblo, fuimos respetuosos de lo que fue el Consejo de Ministros, y lo que nosotros hicimos fue una movilización, es cierto, hacia ese pueblo, una gran concentración de trabajadores, donde expresamos nuestra disconformidad por la forma que se resolvió. La verdad que fue una forma que no es la mejor. Daniel Diverio, gracias por este diálogo. Esperemos que se resuelva de algún modo y que el regreso de... ¿Cuántos ómnibus me dijo que llevaron? Y cerca de 100 ómnibus todo el país. Sí. No, muy ordenado, por suerte, muy ordenado, mucha colaboración de la caminera, la policía y del propio pueblo, ¿no? Del propio pueblo que supo entender cuál es la situación
y la verdad que un pueblo muy hermoso, nosotros lo conocemos porque ahí tenemos un compañero que falleció, un accidente siniestro, Andreyú, que fue en Monte Plata, y bueno, también otra brigada solidaria ha ido varias veces al pueblo a ayudar a reconstruir la vivienda de ese trabajador. Entonces, hay una relación media vieja con el pueblo, ¿no? Está claro. Gracias por el diálogo y bueno, esperemos que se solucione esta diferencia, ¿eh? Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Era Daniel Tiberio, dirigente del Zunca. Hacemos una pausa, seguimos compartiendo la tarde en casa. Ya vienen nuestros siguientes invitados, Yamandu Plada, Marcel Binfeld, fundadores de la organización Redalco, esta red de alimentos compartidos, una organización que distribuye los excedentes del mercado modelo. Vamos a conocer más de cerca esta interesantísima experiencia. Creo que pasó lo peor, todo lo que dije es lo que digo siempre.